Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Ya llegó el momento esperado de comenzar con estas disertaciones, con esta exhortación, con este intento de orientar a los hermanos a aprender a escudriñar la Escritura en espíritu y en verdad. Algo que es vital para todo creyente, aprender a escudriñar la Escritura en espíritu y en verdad. Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la paciencia que han tenido estos días, expresar el gozo que siento de ver que hayan tantos hermanos con este hambre de crecer, de conocer, de relacionarse más profundamente con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Verdaderamente es muy hermoso tenerlos acá. No me imaginé que se iban a sumar tantos hermanos, así que estoy profundamente agradecido. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar a desarrollar tema. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar en tema entonces. El tema que nos convoca hoy en esta disertación es diferencia entre estudiar y escudriñar. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta primera disertación. La tremenda diferencia que hay entre estudiar y escudriñar. Veamos que la gran mayoría de hermanos piensan que es exactamente lo mismo, pero aparentemente son parecidos, pero hay una tremenda diferencia entre lo que es estudiar y escudriñar. En esta exposición creo que muchos hermanos se van a sorprender, se van a admirar quizás, algunos se van a espantar, porque esto viene a derrumbar los esquemas de estudio que tienen instituida la gran mayoría de religiones, creencias, corrientes de fe, teologías que existen hasta este minuto sobre nuestro querido planeta Tierra, ¿verdad? Así que vamos a empezar a ver esta diferencia entre estudiar y escudriñar. Estudiar simplemente hace referencia a la acumulación intelectual del conocimiento dentro de nuestra mente, ¿ya? Conocer intelectualmente, almacenar todo ese conocimiento en nuestra mente. Generalmente ello lleva de la mano un entendimiento natural y superficial de la escritura, un entendimiento natural y superficial de la palabra. Vean ustedes que Jesús recriminaba a los maestros de la ley, a los fariseos, esas personas que se sabían hasta la más pequeña punto, coma en la escritura, ¿ya? Él les recriminaba que no tenían la palabra de Dios morando dentro de ellos. Miren ustedes lo tremendo de esta situación, mis amados hermanos. Conocerse el libro, conocerse la escritura absolutamente, prácticamente de memoria y no tener dentro de sí la palabra de Dios. Parece una tremenda contradicción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque simplemente se dedicaron a acumular el conocimiento, simplemente se dedicaron a estudiar. Hay uno que viene a Jesús y le hace un planteo, y Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees? Miren la tremenda pregunta que le hace Jesús intentando hacerle reflexionar a esa persona. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees? ¿Lees con tu mente natural? ¿Acumulaste solamente el conocimiento, la suma de palabras que estaban escritas? ¿O lees con el entendimiento que da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? ¿Cómo lees? ¿Ya? Así que el estudiar simplemente implica la mera suma de conocimiento.
¿ya? Ese conocimiento intelectual de la palabra, ese conocimiento que generalmente deja que la persona se quede en la imaginación de su mente, en la interpretación superficial de lo que lee, en la interpretación literal, no poder ver más allá, no poder llegar a profundizar en el sentido de lo que está leyendo, el sentido profundo de qué es lo que nos quiere decir realmente nuestro Dios Altísimo en la palabra que estemos leyendo. ¿Ya? Eso es estudiar. Y vean ustedes que las diferentes corrientes de fe que existen hasta el día de hoy enseñan así, enseñan que hay que estudiar, enseñan que hay que ubicarse en el contexto histórico, enseñan poco más, que hay que llegar a pensar como hebreo para tratar de entender lo que estaban diciendo, enseñan todo ese tipo de cosas y se apoyan con diccionarios bíblicos y se apoyan con mapas y se apoyan con todo un sistema de estudio nacido de la mente humana natural. Bien, como venimos diciendo, estos métodos de estudios nacen de la mente humana natural. Pero ¿cómo es que la mente natural concibe la formación, la creación de estos diferentes métodos de estudio, de estos diferentes sistemas para estudiar la escritura? Esto lo podemos entender escudriñando el relato de la Torre de Babel. ¿Ya? En aquel relato dice que aconteció que cuando salieron de Oriente se establecieron en una llanura, la llanura de Sinar, ¿ya? Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo en lugar de piedra y cosamos asfalto en lugar de mezcla, ¿ya? Y que con esos materiales querían edificar una torre que llegase hasta el cielo. Miren ustedes la sabiduría oculta en ese relato de la Torre de Babel. Es decir, cuando el ser humano salió de Oriente, es decir, que perdió el oriente, perdió al Espíritu de Dios que lo orientaba, dejó de tener lo auténtico, empieza a crear sustitutos para poder sobrevivir. ¿Ya? Ahí por eso dice, cosieron ladrillo en lugar de piedra e hicieron asfalto en lugar de mezcla. Al no tener lo original, hicieron sustitutos, crearon filosofías, creencias, costumbres, tradiciones, y con las cuales querían edificarse a sí mismos para tratar de alcanzar el cielo, llegar a recuperar aquella gloria de la que habían sido destituidos. ¿Ya? Ahí es como surgen todos estos métodos de estudio. El ser humano, el hombre natural, al no tener el Espíritu de Dios morando dentro de sí, empieza a crear sistemas de estudio, empieza a crear filosofías, empieza a crear doctrina, teologías, para tratar de alcanzar la sabiduría que perdió, la sabiduría de la cual fue destituida. Pero esa sabiduría solamente se recupera cuando el Espíritu Santo vuelve a nosotros y nos empieza a orientar, ¿ya? Porque ahí dice claramente, aconteció que cuando salieron de Oriente, es decir, se desorientaron, perdieron el Oriente, perdieron su identidad como hijos de Dios. Nosotros, al recuperar la identidad como hijos de Dios, volvemos a ser orientados por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, tal cual lo dice claramente Jesús. Así que, a causa de esta realidad es que se crearon todos esos métodos de estudios tendientes a crear una filosofía, esa torre de Babel que llegase hasta el cielo, ¿ya? Para intentar recuperar la gloria que se perdió en un principio.
Pero esa gloria nos la recupera el mismo Jesús. La gloria que me diste yo les he dado, dice Jesús. Así que de eso se trata. Ahí es donde surgen todos estos métodos de estudio que le inculcan las diferentes religiones a los creyentes o a sus prosélitos, ¿verdad? Así que por eso dije desde un principio que muchos se van a sorprender de esta disertación porque viene a cortar de raíz todo esto que ha estado instituido por las religiones como formas de estudiar la escritura. Acá vamos a entender la forma superior que es pasar a ser guiados exclusivamente por el Espíritu Santo. Bien, vamos avanzando. Vamos a ver ahora la deformación de la verdad producida por estos métodos de estudio creados por la mente humana natural. Estos métodos de estudios que deslumbran a muchos ya con la sola palabra, que se usan palabras que suenan muy inteligentes, palabras que cuando uno las escucha por primera vez dice, ¿de qué se tratará esto? Esto es algo muy profundo, parece algo muy inteligente. Cuando uno escucha la palabra, por ejemplo, hermenéutica, cuando se escucha la palabra exégesis, cuando se escucha la palabra escatología, uno que no conoce esas cosas se deslumbra, dice, hoy acá voy a aprender una profundidad muy grande, pero simplemente son estudios nacidos de la mente humana natural que deforman la verdadera realidad espiritual que nos quiere expresar el Espíritu Santo en lo que ha escrito. Simplemente nos llevan a tener una visión superficial de las cosas. Miren ustedes, por ejemplo, aparte de esta forma, de estos sistemas, métodos de estudio, el hombre también cómo ha ido deformando la escritura. Le ha ido agregando títulos, subtítulos, le ha ido agregando división entre capítulos, división entre versículos, ¿ya? Todo eso simplemente es tendiente a guiar el entendimiento del hombre conforme a los que hicieron esas divisiones en la escritura. Si yo leo la escritura basándome en los capítulos, en los subtítulos, si leo la escritura basándome en los versículos, voy aprendiendo, aunque parezca mentira, pero voy aprendiendo guiado por aquellos que hicieron ese trabajo de dividir así la escritura. Y todo eso es nacido por la mente humana natural. Así que, mis amados hermanos, les recuerdo que la formación de este grupo es para escudriñar la escritura, no es para estudiar la escritura bajo estos conceptos que la religión ha impuesto a los creyentes, ¿ya? Acá ustedes habrán visto que hasta este momento yo no he nombrado ni un versículo. ¿Por qué? Porque cuando leo la escritura la leo limpia. No me pongo a fijarme en los versículos, en los capítulos, no. Extraigo la palabra y desmenuzo la palabra. ¿Ya? Así que esta es una de las grandes dificultades del estudiar, que te va sectorizando la mente y te va haciendo ver las cosas como aquellos que hicieron estas divisiones quieren que las veas. ¿Ya? Y cada uno va siendo influenciado al mismo tiempo por la corriente de fe que haya hecho las determinadas traducciones. ¿Ya? Miren ustedes cómo el pensamiento humano natural ha ensuciado la escritura. En el siguiente mensaje les voy a poner un corto video que es muy didáctico para que se vea cómo la influencia del hombre determina lo que está escrito en la escritura. Le da un significado o le da otro significado.
Ahí en el siguiente video, que es cortito, yo les suplico que lo estudien, que lo escudriñen, porque es muy, muy, muy didáctico y muestra a las claras cómo somos influenciados al leer la escritura por la mano del hombre que ya hizo estos estudios así y vamos arrastrados a caer en los mismos errores que ellos cayeron. Bien, amados hermanos, para mostrar gráficamente todo el daño que hacen al entendimiento, esta división y estos métodos de estudios creados por la mente humana natural, acá vamos a poner este ejemplo gráfico. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 14, desde el verso 32, 33 y 34. El verso 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el verso 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si uno toma por separado estos versos, como normalmente cada uno está acostumbrado a hacer, y lee el verso 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido, hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Acá se derrumba todo esto de la hermenéutica, exégesis, escatología, todos estos sistemas de estudio. Acá todos estos estudiosos afirman de que estas palabras solamente están dichas para la iglesia de Corinto. Incluso ahí se ponen a través de estos métodos de estudio a estudiar la realidad social de aquella época y decían que las mujeres eran muy chismosas y que se la pasaban balbuceando en las reuniones y que por eso el apóstol Pablo le prohibió solamente a esa iglesia que las mujeres pudieran hablar, ¿verdad? Fue como una especie de algo extremo que el apóstol Pablo les dijo a esas mujeres. Miren cómo desvía la interpretación según los métodos de estudios implementados por el hombre. Pero si nosotros le sacamos, limpiamos la escritura y le sacamos toda esa división de versículos que tiene, y leemos estrictamente conforme a la puntuación, ¿ya? A la puntuación gramatical, que es como se debiera leer siempre. Vamos a ver que tiene totalmente otro sentido esta palabra respecto de las mujeres. Acá vemos que primeramente está hablando de los profetas, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí termina respecto de los profetas y comienza a hablar, ahí hay un punto, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver, entre la palabra paz y la palabra cómo hay un punto. Si nos guiamos por la puntuación, ahí termina a hablar de los profetas y comienza a hablar de la situación de las mujeres. Y dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Ya? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces estamos viendo con claridad que esto no es como los métodos de estudio le han enseñado a los creyentes, sino que esta es una orden para todas las iglesias de los santos, tanto para la iglesia de Corinto, para la iglesia de la Odisea, para todas las iglesias de los santos hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Entonces, este es un claro ejemplo
de cómo la mano del hombre, de cómo el estudio del hombre, de cómo los sistemas de hermenéutica, exégesis, escatología, divisiones de la escritura en capítulos, versículos, afectan al entendimiento y quieren manipular el entendimiento y arrastrarlos al entendimiento de quien hizo este trabajo en la escritura. ¿Ya? La primera gran sugerencia, mis amados hermanos, si ustedes quieren verdaderamente aprender a escudriñar en espíritu, es limpien la escritura. Traten de copiar toda la escritura y límpienla de la división que le ha hecho el hombre. No se guíen ni por los capítulos, ni por los subtítulos, ni por los versículos, no se guían ni siquiera por los diccionarios bíblicos, porque todo eso es mente humana natural. Y la mente humana natural nunca quiere morir. Ese es el problema, no quiere morir. Y como no quiere morir, le crea al hombre una forma de creer en Dios que sea superficial. Y al ser superficial, le beneficia a Satanás, porque Satanás es el que impera en la mente humana natural. ¿Ya? Así que yo creo que es muy didáctico, mis amados hermanos. Este es un claro ejemplo de cómo, de la ineficiencia, la verdadera ineficiencia que tienen estos métodos de estudios creados por la mente humana natural. Bien, amados hermanos, tal como expreso en el video, la raíz de estos métodos de estudios creados por el hombre es la mente humana natural. Y esta mente humana natural está vendida a Satanás, está influenciada por Satanás. Este Satanás que le conviene que tengamos una visión superficial de las cosas. Ya vemos desde un principio Satanás tentando a Eva, haciéndole creer que no se moriría si se comía del fruto de aquel árbol, ¿ya? Sino que serían abiertos sus ojos y todo lo demás, ¿ya? E indefectiblemente Adán y Eva murieron, no físicamente en ese momento, pero murieron espiritualmente. Satanás les hizo creer que morirían físicamente. Satanás les torció el entendimiento y les hizo creer que morirían físicamente, cuando Dios siempre se refirió a la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual fue indefectible. Del momento que comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque le entregaron la conducción de su ser al intelecto, en detrimento de la guía del espíritu. Pasaron a tener un conocimiento intelectual de lo bueno y lo malo en detrimento de la guía del espíritu. Vean ustedes que antes de la caída en desobediencia no hay ningún registro en la escritura que diga que Adán y Eva cometían algún error. No hay ni un solo registro en la escritura que diga que no sabían hacer las cosas, que eran incapaces, que eran ineptos, que se equivocaban, que eran malos, que hacían maldad. Para nada. Ellos, sin tener el conocimiento intelectual de lo bueno y lo malo, sabían hacer a perfección el bien. Todo, absolutamente todo lo que Dios les había encomendado que hiciesen, lo venían haciendo perfectamente bien. No hay un registro que diga que ellos eran ineptos, que no sabían cómo hacer las cosas, ¿ya? Y todo esto sin la necesidad de tener el conocimiento intelectual de lo bueno y lo malo, ¿ya? Este conocimiento intelectual, esta visión superficial de las cosas, con esto también Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. Si uno ve el relato acerca de la tentación de Jesús, uno ve que es atacado 3 veces. Es atacado a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Y en cada uno de esos ataques, Satanás intenta hacerlo interpretar
literalmente la Escritura. Pero Jesús no cae en la trampa de Satanás, tal como sí cayó Eva. Jesús no cae en esa trampa de Satanás y responde con la misma Escritura y responde en espíritu y en verdad. Así que salgamos de toda esta trampa de Satanás, de que a través del intelecto hacernos ver todas las cosas de una forma literal, de una forma superficial. Esa es la forma de ver que le conviene a Satanás, porque ahí Satanás sigue reinando en la mente del hombre. ¿Ya? Y este problema es el que tienen los estudiosos. Los estudiosos no pueden salir de la visión superficial de las cosas, de la visión literal de las cosas. Yo sé que hace un rato, cuando expuse aquello de la Torre de Babel, muchos dirán, pero ¿qué está hablando este hombre? Si eso, y se lo imaginan a todo el cuentito de la Torre de Babel, hasta se imaginan a las personitas tratando de crear una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué? Porque tienen la mente humana natural adiestrada para ver todo de una forma literal y superficial. Hay que salir de esos esquemas, romper esos esquemas que nos ha creado la mente natural, que nos han creado todos estos sistemas de estudio nacidos de la mente humana natural y volvernos como niños. ¿Qué es volvernos como niños? Los niños no tienen esos esquemas. Los niños le creen todo a su padre. Por eso hay que volverse como niños, es decir, romper los esquemas en cuales nos han esquematizado, estructurado nuestra forma de ver y de creer, romper esos esquemas para poder empezar a ver todas las cosas en espíritu y en verdad. Bien, mis amados hermanos, ya tenemos bastante claro lo que es estudiar, ¿ya? Esta mera suma de conocimiento intelectual que indefectiblemente nos hace ver todas las cosas de una forma literal, de una forma superficial, donde la mente va leyendo y automáticamente se imagina todo como un cuentito, como una película. ¿Ya? Y no puede salir de esa visión natural, superficial de la escritura. Ahora vamos a ver lo que es escudriñar. Escudriñar, la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. El escudriñar implica la capacidad de poder escarbar en la escritura, poder escarbar en la palabra y desmenuzar cuando vamos leyendo qué significa cada palabra para hallarle el sentido oculto. Aquella sabiduría oculta de la que hablaba el amado hermano apóstol Pablo. Dice este amado hermano apóstol Pablo que se habla sabiduría entre los que van alcanzando madurez. Sabiduría no de este siglo, ya cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pueden subir en corazón de hombre, solamente puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Cuando el hombre se dispone a anular su mente natural, a no ser guiado por el intelecto de la mente natural y empezar a escarbar en espíritu el significado espiritual de cada palabra que va leyendo, ahí Dios le va revelando el verdadero sentido de las cosas. Por eso yo pude ver, por ejemplo, el caso de los que las cosas, los ejemplos que ya he puesto, ¿verdad? El sentido espiritual del relato de la Torre de Babel, el sentido espiritual de la tentación de Eva, de la tentación de Jesús, el sentido espiritual de aquellas palabras respecto de los profetas y la mujer, ¿verdad? Que vimos ahí en la carta de los Corintios, ¿ya? Todo eso es fruto del poder escudriñar, de ir desmenuzando la palabra, buscando el sentido oculto.
Aclaro a todas las damas que en ningún momento quise exponer el tema de la mujer en la iglesia ni nada de eso. Simplemente lo tomé como, porque ese es un muy claro ejemplo de cómo la puntuación le da un sentido totalmente diferente a cuando se lee a través de los capítulos y versículos. Y todos tenemos la mente adiestrada a leer según los capítulos y versículos y vamos cerciorando, vamos sectarizando la escritura y obviamente nuestro entendimiento. Así que, mis amados hermanos, en las siguientes exposiciones que se harán, en los siguientes videos que se harán, todo va a ir respecto del escudriñar. Va a ser todo una enseñanza respecto del escudriñar. Ahí como pueden ver, los diferentes temas que hay, ¿verdad? Mañana es el tema de descubrir el lenguaje de figuras comparativas. Ahí ya entramos de lleno en lo que es aprender a escudriñar, ¿ya? Aprender a escudriñar en espíritu y en verdad. Yo sé que muchos hermanos se pueden sorprender, que muchos hermanos se pueden negar dentro de sí diciendo, ¿qué es lo que dice este hombre? Que no nos guiemos por la escatología, que no nos guiemos por la hermenéutica y todas esas palabras así súper inteligentes que el hombre ha creado, ¿verdad? Que no nos guiemos por los capítulos y versículos, que no nos guiemos, amados hermanos, por la intelectualidad. Si queremos aprender a escudriñar en espíritu y en verdad, hay que negar la intelectualidad. Porque tal como lo dije en alguno de los audios, cuando el hombre come del fruto del conocimiento, le entrega la guía del ser, le entrega la guía del ser al conocimiento intelectual en detrimento de la guía del espíritu. Hay que revertir esa situación, hay que someter a la mente a la guía del espíritu, para que la mente pase a actuar como mente de Cristo y no como mente de hombre natural. ¿Ya? Aclaro nuevamente, amados hermanos, que estas disertaciones están orientadas exclusivamente a aprender a escudriñar en espíritu y en verdad. Esto no es algo que esté orientado a estudiar intelectualmente la escritura con los métodos de estudios que han impuesto las diferentes religiones. Esto está destinado exclusivamente a escudriñar en espíritu y en verdad. Así que, si quieren avanzar en estas disertaciones, tengan claro que de ahora en más todo se va a hablar en espíritu y en verdad. No me salgan con, no, pero la escatología, no, pero esto, no, pero aquello, no, pero la hermenéutica, no, pero la exégesis, no me salgan con eso porque esto no está destinado a eso. Hay que renunciar a eso, volvernos como niños, romper esos esquemas mentales que nos han creado, ¿ya? Porque un niño tiene esa capacidad, no se sujeta a esos esquemas mentales, ve más allá. Si ustedes han visto, hay juegos didácticos y problemas que el hombre maduro no puede resolver, pero un niño lo resuelve automáticamente porque no tiene su mente limitada, no tiene su mente sectorizada, no tiene su mente cuadrada como lo tenemos los adultos, mis amados hermanos. Así que salgamos de todos esos esquemas mentales, rompamos esos esquemas mentales y entreguemos la guía de nuestro ser, de nuestro entendimiento de las cosas, exclusivamente al Espíritu. Para eso son estas disertaciones. Hasta acá dejamos el tema de hoy. Me he propuesto que la suma de todos estos audios y algún video que pueda meter por ahí no superen o superen por poco los 30 minutos para que no sea engorroso. Así que paso a despedirme. Espero que esto les guste, les sirva, mis amados hermanos, y que tengan la prudencia de escuchar todos los audios antes de ponerse a opinar.
¿verdad? Tengamos esa prudencia de escuchar todos los audios antes de ponernos a opinar. Los amo en el Señor y bien, nos encontraremos mañana con la siguiente disertación respecto de descubrir el lenguaje de figuras comparativas. Hasta mañana, queridos hermanos.